Bien, buenos días a todos y a todas. Como habrán visto en mi presentación, en la breve presentación, pues llevo mucho tiempo dedicándome a una cuestión que de entrada no parece fácil, y es unir la ética con la rentabilidad o con el beneficio con los negocios. Bueno, un poco mi objetivo en esta charla es centrarme y pensar cómo podemos expandir un valor tan central como es la libertad en el ámbito de las organizaciones y de las empresas. Llevamos muchos años, muchísimos, yo creo que probablemente desde el principio de la humanidad, preguntándonos por la libertad, buscando caminos para cómo realizar la libertad plenamente. Y realmente hay algunos ámbitos donde yo creo que nos hemos olvidado y da la sensación de que en el ámbito social, en el ámbito público, exigimos libertad, luchamos por ella. Y en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito de las empresas, bueno, parece como que nos resignamos a aceptar determinadas barreras o cortapisas. Bueno, mi objetivo o mi idea en esta conferencia es un poco presentar la idea y la propuesta de cómo expandir la libertad en las organizaciones. Pero en filosofía, por lo menos, sabemos que antes de poder dar respuestas hay que intentar aclarar cosas. Lo primero que querría clarificar un poco es el concepto de libertad. Sobre todo desde el mundo de la empresa y del mercado se nos vende la libertad como libertad de elección, pura y simple. O sea, yo soy libre cuando hago lo que quiero, cuando compro lo que quiero, cuando voy a donde quiero. Bueno, eso es un concepto que ya podríamos calificar o llamar como libertad externa, que está relacionado con el hacer, con lo que hacemos. Bueno, es un concepto válido, pero realmente superficial. Hay que profundizar un poco más. Realmente lo importante es saber lo que queremos hacer. O sea, por tanto, la libertad no nos la jugamos cuando hacemos lo que queremos, sino cuando sabemos lo que queremos. Y esa es la parte de la dimensión, lo que llamaríamos la dimensión interna de la libertad, que está relacionada con el querer, con nuestra voluntad. Obviamente, en la realidad están unidas, pero para intentar comprenderlas conviene analizarlas y separarlas un poco. Miren, el tema de la libertad interna, la libertad de la voluntad, es un tema que preocupa en filosofía desde hace mucho tiempo. Y fue Kant uno de los primeros que hablaba de que la libertad es autonomía, no es arbitrariedad, no es hacer lo que me da la gana, sino tener la capacidad de darnos normas a nosotros mismos. Esto muchas veces a la gente le impacta, no lo acaba de entender o no lo comprende, ¿no? Es decir, ¿cómo que soy libre cuando me obligo a hacer cosas? Sí. Seguramente uno de los mayores actos de libertad que comete una persona es cuando se obliga a hacer algo que aparentemente no querría o no le satisface o no le gusta. ¿Por qué hay gente que es capaz de estar sufriendo, digamos, dolor, insatisfacciones y sigue intentándolo? Van a tener un ejemplo muy claro, ¿no? Uno está corriendo una maratón y está sufriendo mucho dolor, cansancio, no recibe nada, por supuesto no va a ganar, eso que nadie lo dude, o solo ganan unos pocos, pero ¿por qué sigue ahí? Lo fácil sería decir, no quiero hacerlo, o sea, no lo voy a hacer, estoy sufriendo, estoy sintiéndome mal, me da igual. Bueno, tenemos esa capacidad de decir, sí, y quizás se ve más en otros ámbitos, cuando, por ejemplo, decimos, bueno, me apetece hacer tal cosa, pero sé que no debo hacerla. Esa capacidad humana es fundamental. Por eso nosotros, o mucha gente que trabajamos en estos temas, lo que nos preocupa es cómo sabemos lo que queremos. Y por eso mi conferencia o mi presentación se ha titulado Libertad y razón. Cuanto más pensemos, más libres seremos. Bueno, pero ahora hay que ser realistas, hay que ser pragmáticos. De vez en cuando hay que ir a la realidad y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos lo que debemos en muchas ocasiones? ¿Por qué no sabemos muy bien lo que queremos? Hay 4 grandes barreras para la libertad de la voluntad. La primera gran barrera son los prejuicios. Yo creo que esto, y dado el tema que estamos hablando aquí, va a ser claro para todos ustedes. Recordarán muchos de ustedes que fue noticia la primera vez que una mujer condujo un autobús de la MT, de la línea de transportes municipales de Valencia, ¿no? Aquello era una novedad. ¿Por qué hasta entonces no lo habían hecho? Puros prejuicios. Vivimos en un mundo en el que es más fácil dejarse llevar por las inercias, los prejuicios, y pensamos que hay cosas que no se pueden hacer. Oiga, ¿por qué no se pueden hacer? Bueno, estos prejuicios, que son juicios previos, falta de reflexión, en algunas circunstancias son especialmente dramáticos. Es lo que en filosofía llamamos las creencias opresivas. Son creencias que están en el espíritu colectivo y que nos limitan muchísimo. Por supuesto, la creencia de que las mujeres no deben hacer esto, no pueden hacer tal cosa. Todavía tenemos muchas de estas, ¿no? Hay otras mucho más cotidianas.
identificar el éxito con la riqueza material. Es otra creencia que ya sé que todos decimos que el dinero no da la felicidad, pero la verdad es que estamos construyendo un mundo y funcionando en un mundo en el que ese es el eslogan, ese es lo que parece que gobierna, ¿no? El segundo punto es la ignorancia, o la segunda gran barrera de la libertad. Claro, si yo no conozco más opciones, si mi foco se centra en una realidad muy limitada, muy estrecha, pues obviamente tengo menos posibilidades, tengo menos opciones. En la medida en que conozco otras ideas, otras experiencias, otras realidades, voy a poder decidir, bueno, pensar, valorar, evaluar y, bueno, optar por una de ellas. Y las dos últimas son dos que nos preocupan especialmente, o que a mí me preocupan especialmente. Hace más de 250 años, Immanuel Kant, en un articulito que se titula ¿Qué es la ilustración?, el primer párrafo dice: por primera vez, bueno, viene a decirlo más o menos así, por primera vez la humanidad está utilizando su razón, y servir su razón es lo que da libertad. Dice, y hasta ahora no lo había hecho. ¿Y por qué no lo había hecho? Por comodidad, es más cómodo, por pereza y por falta de coraje. Estas dos barreras de nuestra libertad están muy presentes en nuestra sociedad. El miedo. Cuando la gente tiene miedo no piensa bien, no puede razonar bien, no puede vivir plenamente. Bueno, el miedo nos atenaza, el miedo nos paraliza y hay que ser consciente de lo que eso supone. Identificar nuestros miedos, saber por qué tenemos miedo y tener el coraje. Kant decía, sapere audet, atrévete a pensar, que a veces es peligroso y molesto, pero hay que atreverse. Y el último es la pereza y la comodidad. Esto es una cosa increíble. Tienes más cómodo que te digan las cosas. Como han comentado, llevo años dando clases en ética en las organizaciones y siempre, casi siempre, hay alguien que me dice, Félix, mira, ¿qué problema tengo? He encontrado un dilema, resulta que, ¿qué hago? Y siempre digo, no lo sé. Yo no te puedo dar la respuesta. En cuestiones éticas, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que desarrollar su capacidad, pensar, argumentar y decidir por sí mismo. Yo no puedo asumir la responsabilidad moral de nadie. Lo que sí que puedo es ayudarle a enfocarla, presentarle argumentos, darle conceptos. Eso es lo que podemos hacer. Pero claro, es mucho más cómodo no pensar o que otros piensen por nosotros, ¿no? En resumidas cuentas, y si tuviera que sintetizar, diría que la gran barrera para la libertad de nuestra voluntad es la falta de reflexión y de pensamiento. Tenemos que ser conscientes de que hay que pensar más, cuestionarnos las cosas, preguntarnos y, bueno, conocer más y conocernos más. Y eso se consigue poniendo en juego esa capacidad humana, que es la capacidad de reflexión. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, uniendo tres conceptos que van de la mano, y es pensar, dialogar, un diálogo racional y las cuestiones éticas. Cuando yo estoy hablando de pensar o del uso de la razón, no estoy hablando de que alguien se siente solo en un sitio a pensar, que también tiene que haber momentos de eso, pero de verdad cuando pensamos y cuando podemos transformar la sociedad es cuando hacemos un uso público de la razón, cuando nos ponemos a dialogar en serio y un diálogo racional. Un diálogo racional quiere decir que no estoy hablando de discursos, no estoy hablando de negociaciones estratégicas, no estoy hablando de una conversación de café, estoy hablando de vamos a dialogar en serio sobre temas que nos preocupan. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues un diálogo en serio, un diálogo racional, exige por lo menos tener en cuenta esos 5 criterios. Primero, participación. Es absolutamente importante que pueda participar todo el mundo. Si la gente no participa, ¿cómo vamos a dialogar en serio? ¿Cómo podemos hablar de un diálogo cuando la mitad de la gente no ha participado en él? Gente que estaba afectado por lo que ahí se dice, gente que tiene algo que decir a esa conversación. Por tanto, la participación es un criterio básico y esencial para poder dialogar en serio y expandir esa libertad. El respeto. Yo creo que esto lo hemos vivido todos. Todo el mundo ha tenido la experiencia, la dolorosa experiencia de quedar marginado en una conversación. O la satisfactoria experiencia de que sea bienvenido a un grupo, de que sea recibido en un grupo y se le dé la palabra y se le escuche y tenga esa experiencia. Bueno, es que hablar con otra persona es la primera muestra, bueno, no sé si es la primera, pero desde luego de las más importantes muestras de respeto que tenemos, que podemos manifestar. Por tanto, el respeto es un criterio fundamental de ese diálogo racional. La veracidad, la voluntad de decir la verdad, por supuesto. Si estamos pensando estratégicamente, si estoy pensando qué voy a decir porque me conviene o no sé, o manipulo o falseo, obviamente eso no, ahí no hay diálogo racional posible. Estamos hablando de voluntad de decir la verdad.
Y el punto, o uno de los puntos esenciales y que muchas veces no se ha entendido, es el punto de la igualdad. Es decir, para poder dialogar en serio tiene que haber ciertas condiciones de simetría, condiciones de capacidades y condiciones físicas. Por poner ejemplos en el ámbito de la empresa, hemos visto situaciones en las que una empresa ha dicho no, si yo he hablado con esa ONG de indígenas que se está protestando y no sé qué. Entonces, ya, ¿pero qué diálogo era? ¿Estabais en unas condiciones mínimamente de simetría? ¿Había la misma información? ¿Se tenía la misma posibilidad de elegir? ¿Tenían el mismo poder? No. Bueno, pues eso es una de las cuestiones que nos tenemos que preocupar mucho. Si queremos fomentar diálogos, hay que fomentar situaciones de simetría, de igualdad. Y el último es la fuerza del mejor argumento. Esto es una cosa que todavía nos falta mucho. Estamos en la sociedad del conocimiento, pero muchas veces damos validez a ese conocimiento por quién lo dice y no por lo que dice. Esto es algo tremendo. O sea, participas en diálogo, en foros, y si esta opinión la ha dicho no sé quién, que te merece crédito o que es de los tuyos, la aceptas. Y si no, ya ni la cuestionas. Entonces, no. En una discusión de verdad, lo que vale es la fuerza de los argumentos, las razones. Y cuidado, esto han hablado mucha gente, ahí no se puede ver el nombre o los nombres, pero algunos filósofos como Karl Otto Appel, Jürgen Habermas o Adela Cortina, que muchos de ustedes conocerán, probablemente una filósofa de las más importantes de este país y que pasará a la historia sin lugar a dudas, y ella hablaba de, es que entrar en un diálogo supone todo esto. Y cuidado, porque me he dejado para el final un comentario sobre el concepto razón. No tenemos tiempo aquí de profundizar, pero que nadie entienda que estoy suponiendo o defendiendo una razón utilitarista, una razón lógico-formal de los cálculos, que es como se suele entender en el ámbito de la economía dominante. Yo hago un cálculo de mis intereses, de mis utilidades, y lo racional es maximizar eso. No. La razón de la que estamos hablando, y que ya hablaba Aristóteles, es la razón, se entiende, o por utilizar palabras de Adela Cortina, una ética de la razón cordial, una ética de la razón que incorpora las razones del corazón. Bueno, el tema sería más complejo, pero por ir terminando y aterrizando ya en el tema que queremos, lo que les quiero decir es que, ¿cómo aterrizamos todo esto a la empresa? Pues muy sencillo, no, tampoco es hacer una gran revolución. Es decir, bueno, algunas veces te preguntan, oye, yo quiero cambiar mi organización, que mi empresa, que mi administración pública, mi departamento sea más ético. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que decimos es, dialoga. Crea espacios para un diálogo en serio entre la gente. El diálogo tiene muchísimas potencialidades, aparte de que hay una exigencia y una legitimidad ética. Pero aparte de eso, vamos a ver las ventajas. Miren, cuando usted en un grupo fomenta el diálogo, consigue unas ventajas tan importantes como que permite examinar y evaluar las preferencias y criterios. Eso les sirve o no sirve para saber lo que realmente queremos, para evaluar, ¿realmente yo quería eso? ¿Qué preferencias tiene cada uno? Por supuesto, nos sirve para consensuar metas y objetivos. Estamos cansados de vivir en organizaciones en las que parece que todos estamos en la misma dirección, pero la realidad es que no. Cada uno va a la suya, tiene sus metas, sus objetivos. ¿Cómo consensuar eso? En diálogo. Y estoy hablando de consensuar, no de acordar, que es diferente. Generar consensos va vinculado con el siguiente punto, o con el punto cuarto, perdón, que es, de alguna manera, generar compromisos reflexivos. Solo en la medida en que yo puedo participar en un diálogo, solo en la medida en que yo puedo pensar sobre lo que me proponen y qué quiero hacer, incorporo esos compromisos, esas metas, esos objetivos y los hago míos. Por tanto, mi disposición para colaborar, para trabajar, va a ser mucho mayor. Bueno, el último punto que querría destacar es que, y es muy importante, es que participar en diálogos o generar espacios de diálogos incrementa el sentido de pertenencia. Esto es muy importante, los sentimientos. Insisto, no quiero quedarse con la idea o potenciar la idea de que estoy hablando de una razón calculadora y fría. Estoy hablando de que un diálogo racional implica incorporar esa dimensión. Y, de hecho, participar en diálogos nos hace generar sentimientos de pertenencia, de sentirme bien, me siento bien, soy parte de un grupo, eso me satisface, me motiva para asumir determinados problemas y determinadas limitaciones. Por tanto, yo creo que si en una empresa o en cualquier organización queremos transformarla, el primer paso, y muy barato, dicho sea de paso, es fomentar espacios de diálogo. El proceso es largo, esto no es la receta mágica, pero desde luego es una buena manera de empezar y con bastantes y altas posibilidades de éxito. Para finalizar, querría añadir una cuestión más. Miren,
teniendo organizaciones más libres, vamos a tener personas más felices y una sociedad más justa. La realidad es que todos queremos construir una sociedad más justa, pero claro, da la sensación de que solo la queremos construir desde una esfera, la esfera de lo público, la esfera de lo político. Error. La sociedad justa se construye desde todas las esferas, también desde el ámbito de las organizaciones, de la empresa o de nuestra actividad profesional. Por tanto, tenemos una responsabilidad como organizaciones de participar y de fomentar esa sociedad más justa. Y, por supuesto, si queremos felicidad y buscamos la felicidad, y este discurso de la felicidad empieza a entrar ahora en el ámbito de la economía, y hay autores muy interesantes que lo están estudiando, pero no es un concepto demasiado extendido, cuando la realidad es que todo el mundo quiere ser feliz. Y eso ya lo decía Aristóteles. Todo el mundo quiere ser feliz. Luego, cada uno quiere serlo a su manera, pero todos buscamos, de alguna manera, la felicidad, la satisfacción plena, llevar una vida digna, una vida que merezca la pena. Eso solo es posible si somos capaces de expandir nuestra libertad. Si pensamos lo que queremos, lo cuestionamos, empezamos a borrar y a quitar muchos prejuicios, muchas trabas que nos impiden utilizar esa capacidad tan poderosa, que es la capacidad de reflexión, la capacidad de crítica y la capacidad de cuestionarnos desde nuestros prejuicios a nuestras creencias, a nuestros miedos y, por supuesto, superar nuestras limitaciones y nuestra propia comodidad. Esto no es fácil y en las empresas muchas veces no se ve. Esto es difícil valorarlo en dinero, cuánto cuesta, cuánto vale, pero tiene sus beneficios. Y en cualquier caso no olviden que todo esto no es una cuestión solo de conveniencia económica o de rentabilidad económica, es también una cuestión de exigencia moral. El hecho de respetar a las personas, de fomentar su libertad, expandir las libertades, que esto lo dice un premio Nobel de Economía, no lo dicen solo los filósofos, que hay que expandir las libertades reales de la gente. Bueno, pues ese reto se tiene que hacer desde todos los ámbitos. Y una de las maneras de hacerlo, insisto, es desde las organizaciones en las que trabajamos y en las que dedicamos gran parte de nuestra vida. En esencia, querría terminar ya mi intervención con una máxima. Y la máxima, más o menos, sería que no somos más libres por hacer lo que queremos, sino por saber lo que realmente queremos. Y en la medida en que pensemos lo que queremos, tendremos más posibilidades de ser felices. Muchas gracias.